en general. Las manifestaciones clínicas que nosotros acostumbramos ver para hacer el diagnóstico o también denominados síntomas motores se caracterizan por temblor de reposo, bradicinesia, rigidez y pérdida de los reflejos posturales. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay varios síntomas no motores de la enfermedad que anteceden entre 4 y 10 años la presentación de los síntomas motores. A estos se les denominan síntomas motores y dentro de estos, en orden de frecuencia y aparición, están los trastornos de la olfacción, estreñimiento, trastorno conductual del sueño REM, depresión, disautonomía, etc. Dentro de los síntomas clásicos para hacer el diagnóstico de la enfermedad tenemos 4 signos cardinales que a continuación vamos a mencionar uno por uno. El temblor de reposo. El temblor de reposo es el rasgo más común de la enfermedad de Parkinson. Es un síntoma que se presenta en el 75% de los pacientes y tenemos que tener mucho cuidado porque hasta el 20% de los pacientes no tienen temblor. Son las variantes rígido-asinéticas de la enfermedad de Parkinson. Los pacientes que tienen temblor son las variantes tremorígenas de la enfermedad de Parkinson y el temblor se produce por una co-contracción alternante de los músculos agonistas y antagonistas. Algo muy común en la enfermedad de Parkinson es que el inicio es asimétrico. Se decía frecuentemente que afectaba al lado dominante. Hoy en día sabemos que tenemos pacientes que están iniciando del lado no dominante y probablemente en un futuro, cuando terminemos el censo que se está haciendo, este concepto cambie. Pero aquí lo importante es que un temblor de inicio unilateral muy probablemente puede ser enfermedad de Parkinson. El inicio es en las manos y el temblor es un temblor de pill rolling, es un temblor lento, como si estuvieran contando monedas, de 4 a 6 ciclos por segundo. Podemos hacer que aparezca si distraemos al paciente, si hacemos que empiece a contar, si está viendo otra cosa en reposo, vemos cómo aparece el temblor y desaparece con los movimientos intencionados, con la acción. La bradicinesia. La bradicinesia no es otra cosa más que la reducción o el enlentecimiento de los movimientos automáticos y voluntarios. Puede afectar las extremidades, el tronco, la cara, la musculatura del habla. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que el paciente está con bradicinesia? Bueno, porque tiene tanto un retraso en el inicio como en el fin de los movimientos. El paciente se encuentra lento, su marcha es arrastrada, hay disminución del balanceo de los brazos, disartria, es decir, una dificultad para pronunciar las palabras, puede haber un babeo constante por dificultad para estar deglutiendo, su cara tiene hipomimia facial, un aspecto de máscara o de cara de jugador de póker y su tono de voz es baja, hay una hipofonía con una tos monocorde, arrastrada y difícil de entender. La asinesia. La asinesia es la ausencia de movimientos, es el estado más extremo de la bradicinesia en un paciente con Parkinson. Los pacientes presentan congelación de la marcha, también se encuentra como freezing, incapacidad transitoria para ejecutar un movimiento activo. Cuando el paciente quiere caminar, lo que observamos es que los pies permanecen pegados al suelo como si los tuvieran pegados y tienen una gran dificultad para despegarlos y para continuar con la marcha. La rigidez muscular es el aumento de la resistencia al movimiento, afecta al cuello, los brazos, las piernas y combinado con el temblor puede producir disinesias, alteraciones muy complejas del movimiento. La rigidez en la espalda puede dar la imagen de que el paciente está mal parado, encorvado. Los pacientes se quejan del dolor. Hay cambios en la escritura, que es un signo precoz, y dolor cervical, que también es otro de los datos iniciales de la rigidez. La rigidez y la bradicinesia pueden ocasionar una micrografia, una dificultad para escribir. Vean cómo la letra se va haciendo pequeña y difícil. Y si los hacemos hacer una espiral, pues vemos cómo están las oscilaciones del temblor. Cuando los pacientes son tratados con terapia de levodopa o agonistas dopaminérgicos, el temblor mejora y vemos como el tamaño y la fluencia de la letra, así como el de la espiral, mejoran contundentemente. Un signo muy incapacitante en los pacientes es la inestabilidad postural debido a la pérdida de los reflejos posturales. Es un signo muy inespecífico, muy incapacitante y no es otra cosa más que la incapacidad del paciente para mantener el equilibrio y caerse fácilmente hacia atrás. También la inestabilidad se puede presentar por una marcha festinante de pasos rápidos, cortos, propulsiva hacia adelante. Pueden tener bloqueos y hay una afectación muy importante
en la marcha y en la longitud del paso. Aquí vemos una imagen típica, característica y clásica de un paciente con una cantocornia, que es una posición extrema de flexión. De frente los vemos flexionados, los brazos pegados al cuerpo, encorvados, y si los vemos caminar, vemos que falta movimiento. ¿Cuáles son todos aquellos síntomas no motores? Los que hemos dicho son los síntomas motores de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas no motores? Estos se dividen en síntomas neuropsiquiátricos, donde el principal y hasta el 60% de los pacientes van a presentar depresión con o sin ansiedad o ansiedad sola. Dentro de los trastornos del sueño tenemos los trastornos conductuales del sueño REM, la somnolencia excesiva diurna, apneas del sueño, síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las piernas. Hay síntomas autonómicos, los pacientes se quejan de sudoración excesiva, hay disfunción urinaria, sobre todo nocturna, van muchas veces al baño y no orinan completamente, tienen hipotensión ortostática generada por esas alteraciones autonómicas de los plexos mientéricos y otras también exacerbadas a veces por el uso de los fármacos. El estreñimiento es algo que antecede muchos años al inicio de los síntomas motores y es algo con lo que sufrimos mucho durante el tratamiento de estos pacientes. Disfunción sexual, falta de líbido, impotencia, los pacientes tienen disfagia, anosmia, trastornos visuales por falta de enfocar y a veces se exacerba con el uso de anticolinérgicos que hoy ya están proscritos. En el sistema digestivo, está la dificultad para deglutir y el estreñimiento. Los pacientes también tienen síntomas sensoriales hasta en el 40% de los casos y sobre todo dolor en las piernas que muchas veces disminuye con la ingesta de levodopa y a veces es un marcador de que está disipándose el efecto de la levodopa. Y puede haber otros síntomas como la fatiga, las alteraciones de la marcha, del equilibrio, etc.